porción bíblica en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18 inclusive. Pero antes les cuento un poco el trasfondo de esta carta y respecto de los Efesios. Algunos creen que probablemente esta carta haya integrado lo que se llama una carta circular, es decir, que como otras epístolas apostólicas se compartía en diversas iglesias, había muchas congregaciones plantadas por los discípulos y los enviados y los mensajeros de Dios en aquel entonces. Entonces, en gran parte las mismas cartas se compartían en un lugar y en otro. Y seguramente la iglesia de Éfeso estaba incluida en la anónima, en la lista de iglesias a las cuales Pablo escribía, enviaba mensajes escritos, enseñanzas, especialmente asentando doctrinas, especialmente haciendo relevante la palabra de la cruz y exaltando la persona de Jesús. La ciudad de Éfeso era una ciudad de gran importancia comercial. Se encontraba a más o menos 5 kilómetros del mar de Egeo, en un punto muy estratégico donde convergían los caminos y las rutas de Medio Oriente con Europa, y allí había un intercambio no solo de mercadería, de mercancía, pero también de, digamos, a nivel cultural. Era una ciudad de muchas distintas razas y personas, y de hecho cambió de mano varias veces a través de la historia hasta que quedó en manos de los romanos. Y bajo el gobierno de los romanos llegó a tener más o menos en su apogeo unas 250.000 habitantes. Así que era un lugar muy importante, muy estratégico. Pablo pasó 3 años allí en una de sus visitas pastorales, y a través de su ministerio él estableció una obra fuerte, una obra estable, una obra que fue referente en toda Asia Menor, donde estaba localizada esta ciudad. Pero además Éfeso era el centro del culto a la diosa Diana, la diosa adorada tanto por los romanos como los griegos. Por supuesto, muchas veces las actividades alrededor de su culto eran realmente inmundas, corruptas, así que no era un lugar fácil para que prosperara la obra de Dios. Había una influencia, digamos, pagana de la ciudad, había también momentos de gran persecución, pero pese a todo ello, la semilla que Dios plantó en ese lugar fue una semilla que dio fruto y que prevaleció a pesar de las contras. Más adelante sabemos que el apóstol Juan también hizo de Éfeso su centro ministerial. Y de hecho, no es de sorprenderse que la ciudad de Éfeso y su iglesia está mencionada en el libro de Apocalipsis entre las 7 iglesias a las que Dios, a través de Juan o a través del ángel, envió mensaje para los últimos tiempos. Pero lo más importante para nosotros es que esta carta a los Efesios tiene relevancia y tiene aplicación también en nuestras vidas. También vivimos en medio de una sociedad corrupta, pagana, contraria a Dios, como estaban compartiendo los jóvenes. Cuando uno intenta compartir de Cristo, uno encuentra cuán fuerte es la enemistad y el rechazo que provoca, ¿no es cierto? Que obviamente lo ignoran, o por causa del pecado, por causa de las ataduras del enemigo en su vida, no pueden reconocer, no pueden entender la necesidad
de Cristo como Salvador en sus vidas. Pero con todo, la palabra de Dios siempre prevalece, amén. La palabra de Dios permanece, y no importa a través de qué expresión llegue a las personas, sea en testimonio, sea en un versículo, sea en una canción, sea en el ejemplo mismo, no deja nunca de ser una palabra poderosa, relevante y vigente en todos sus aspectos y que, por supuesto, se aplica en todos los pueblos. Ahora sí, vamos a nuestra lectura en Efesios capítulo 2 y versículo 11. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, que es un gentil, uno que no es judío, ¿no es cierto? Así que al menos que haya algún judío presente, todos somos gentiles aquí, ¿sí? Amén. Así que los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, versículo 15, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Pablo arranca esta porción recordando a sus oyentes y lectores de dónde habían salido. Puntualizamos hace 2 domingos atrás cuán importante es no olvidar. Cuán vital para nuestra existencia espiritual es saber hacer memoria de las cosas que valen la pena recordar. Y por supuesto, en el centro de los archivos de nuestra memoria siempre debe estar presente de dónde salimos y a través de qué medio fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Y por eso se ve que dentro de esa iglesia de Éfeso no solo había judíos, pero como mencionamos y como leímos, también aquellos que no lo eran gentiles, es decir, que habían nacido, se habían criado en un ámbito, en un ambiente, en una cultura quizás muy dispar, muy lejana a lo que era la realidad de los judíos. Todo aquello que era tan común para los judíos, escuchar la ley, las ordenanzas, saber quiénes eran los patriarcas del Antiguo Testamento, todo eso era totalmente ajeno a la mente y el entendimiento de los gentiles. De hecho, nos cuentan que aun cuando un gentil podría querer integrarse a la fe judaica, aun cuando se acercaba al templo, debía acercarse en una porción del templo que era totalmente separada o distinta de la parte que usaban los judíos.
De hecho, nos cuentan que aún en el templo de Herodes había un paredón y llamaban a ese sector que le competían a los gentiles allí estar cuando procuraban adorar al Dios de los judíos. Lo llamaban el atrio de los gentiles y no podían cruzar desde allí al sector de los judíos. Es decir, debían intentar adorar a la distancia. Y la conciencia que tenían, pobre gente, era que Dios, si bien era real, era un ser, un ente lejano. Y aún para imaginarse, acercarse a Él, tenían por frente ese paredón que los separaba del santuario propio del templo. No podían participar. Y por eso cuando Pablo realza esta gloriosa verdad del muro que Cristo derribó, está diciendo en esencia que ante Él todos somos iguales. Lo que nos une, lo que tenemos en común, es la redención por Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos en común. Cada cual puede tener una cultura muy diferente, una crianza distinta que otro, puede ser rico, pobre, educado o no tan bien educado, pero todas esas condiciones no tienen ninguna importancia a la hora de la redención. Ante Él, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre. Pero Pablo, como yo comencé a decir, nos hace acuerdo, le hace acuerdo a los cristianos de dónde habían salido. Y esto lo que también les permitía hacer el contraste de su presente condición en Cristo. Una gratitud y una apreciación por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede ser estimulada a través de una buena memoria. Cuando yo recuerdo de dónde me sacó, no me cuesta mucho agradecer. Y la gratitud es siempre la antesala de la adoración. Los agradecidos siempre hacen también buenos adoradores, porque esa antesala es lo que lleva a poder adorar. Pero primeramente Pablo nos marca en este pasaje un contraste de tiempos. Cuando decimos contraste, significamos dos lados que estamos comparando dos tiempos. Y el versículo 11 dice, en otro tiempo. Y en versículo 13 dice, pero ahora. Ahí está el contraste. El otro tiempo, obviamente, significando cuando uno estaba bajo el imperio de otra economía, la economía satánica, la economía del pecado, la sujeción a los vicios, la corriente que marca el pecado y Satanás, que es el príncipe sobre todos los pecadores. En otro tiempo, pero ahora. Y el apóstol está remarcando, especialmente en el versículo 12, está definiendo allí lo que claramente nos indica cómo era aquel tiempo. Dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos, sin esperanza. Es decir, sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Una condición bastante nefasta, ¿no te parece? Desde el punto de vista natural, es como que está marcando una situación y una condición que hace de manera absoluta e imposible que esas personas
pudieran siquiera tener idea o acercamiento a Dios, ni soñando, diríamos en nuestra jerga cotidiana. Pero la suma de esos factores mencionados, sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios, hace una situación por demás extrema en cuanto a la separación con Dios. No era que estaban un poco alejados de Dios, sino extremadamente alejados de Dios, significando que era algo insuperable humanamente hablando. No habría mecanismo de autoayuda, filosofías o ideas, nada que pudiera acercar ni un milímetro a las personas en esa condición. Totalmente insuperable. Y quizás la dimensión y la distancia de esa separación con Dios solo se puede apreciar cuando te ubicas del lado de Dios. Porque cuando se da cuenta la persona de la lejanía de Dios, cuando ya tiene comunión con Dios, cuando ya tiene alguna expresión de la gracia de Dios en sus vidas. Porque es la luz que trae Dios al corazón que nos permite ver la proporción y el grado de nuestro alejamiento anterior. El que está alejado lo ignora, está sumido en tinieblas, no lo ve, lo tolera. ¿Cuántas personas hay afuera, no es cierto, en el mundo, viven los más campantes? Ellos no están molestos consigo mismos por no creer en Dios, lo toleran su pecado, toleran la oscuridad, la inmundicia, los vicios, todo eso lo toleran muy bien. ¿Por qué? Porque están enajenados, están lejanos de Dios, están separados. El que lo puede apreciar es aquel que ha tenido al menos una conciencia de la gracia de Dios, de la redención en Cristo Jesús, de la luz que me permite identificar cuán tenebroso es estar en el pecado. Pero un poco la idea de esa conciencia de separación podemos captar cuando Jesús narra un hecho real respecto de un mendigo llamado Lázaro. Muchos dicen que era una parábola, yo más bien me inclino a creer que era un hecho real que Cristo conocía, por cuanto Él conoce el más allá y todo lo que acontece en esa dimensión. Pero recordamos que en esa historia narrada por Cristo respecto de Lázaro, había un hombre rico y Lázaro, eran las dos figuras principales de la historia. Lázaro, que mendigaba en la vida, fue llevado al morir al paraíso. El hombre rico, al morir, es llevado al Hades, un lugar de permanente tormento. Y nos cuenta ahí la historia que nos comparte el Evangelio según San Lucas, en capítulo 16, y se ve que Dios permitió que hubiera, aunque sea momentáneamente, una conexión entre el cielo y el Hades. Y nos dice que el hombre rico, levantando sus ojos, le pidió a Abraham: envía a Lázaro a mojar la punta de mi lengua. Es decir, que estaba poniendo en evidencia el gran tormento, una sed, me imagino, no solo física, pero también espiritual. Su alma estaba seca, estaba en tormentos, estaba necesitado, y pidió: aunque sea, envíame para que me moje la punta de la lengua. Ante esto, Abraham, por supuesto, se lo niega. Entonces, ante esa negativa, el hombre rico, allí en tormentos, le vuelve a pedir a Abraham: entonces por lo menos envía un mensajero, un testigo, para hablarle a mis hermanos de la necesidad de creer en Dios, de la necesidad
de rendirse, de obedecerle, de permitir que Él redima sus vidas, sus almas de la muerte. Sí, es verdad. Pero lo que me interesa puntualizar es lo que dice Lucas 16 y versículo 26. Esto es lo que le dice, le contesta Abraham al hombre rico. Dice, además de todo esto, una gran cima. Otra traducción dice un gran abismo. Una gran cima, un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Un gran abismo. Y es, digamos, un ejemplo o una metáfora, si se quiere, de lo que es real en la dimensión del espíritu. Porque ese abismo representaba en la mente de los judíos algo tremendamente incruzable. En la idea de la mente o la mente de los judíos, de los hebreos, un abismo era algo que no tenía fondo. Caer en ello sería caer como si fuera en un pozo que sería insalvable, imposible de rescatarse de su profundidad. Ese abismo, dice Abraham, se interpone en este caso entre las dos dimensiones y se tomaba como un símbolo de lo imposible que es cruzar de un lado a otro. Pero lo que les quiero decir en esta noche, que ese abismo no solo existe entre el cielo y el Hades o el infierno, pero también espiritualmente ya existe en el mundo entre las personas y Dios. De hecho, lo que nosotros muchas veces quizás sentimos o experimentamos en nuestra relación con Dios es la sensación del abismo. Si no tenemos la obra de Dios en nuestro interior, Dios es un factor inexistente, no sabemos cómo llegar. Y aun cuando nosotros pudiéramos tener una leve conciencia de que Dios existe, de que hay un Dios real, es como que estamos del otro lado de un gran abismo. Y lo único que atinamos a hacer es decir, Señor, envía a alguien a tocarme la punta de la lengua, o envía a alguien con los mensajeros que necesitan traer o trasladar la palabra a aquellos que alrededor mío necesitan. Pero no soluciona esa terrible y gran separación. El apóstol Pablo, en la misma carta de Efesios, un poco más adelante, en el capítulo 4 y versículo 18, remata la idea diciendo, teniendo, es decir, describiendo a los que no son redimidos, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y otra vez usa esa palabra ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es decir, que al final de todo, los peores enemigos del hombre están en su interior, ¿no es cierto? Si bien es cierto, existen muchas condiciones y fuerzas que nos rodean que son, digamos, en detrimento de un acercamiento de Dios, la mayor de la animosidad y de la enemistad está en el corazón, en la dureza, en las incredulidades, en la ignorancia, que es también fruto y producto del pecado y de la actuación del enemigo en nuestra vida. Entonces, esos enemigos internos van en detrimento de una relación con Dios. No pueden, aun queriendo, acercarse a Dios.
Tantas veces he leído esa escritura de Job, cuando él clama y dice: ¿quién me diera saber dónde encontrar a Dios? Lo que él estaba sintiendo era ese terrible abismo de separación con Dios. Y su alma clamaba, su alma pedía por alguna solución, alguna respuesta, algún mensajero, algún motivo, algún recurso que le permitiera acercarse a Dios. El hecho es que esa enemistad está muy enraizada y está muy profunda en nuestro corazón. Por eso era necesario que Pablo hiciera muy consciente a la iglesia, tanto de Éfeso como las demás, ese contraste, esa diferencia entre el otro tiempo y ahora. La apreciación y el valor que le damos a la vida que tenemos ahora solo se puede tener cuando uno ve de dónde Dios me sacó. No está mal recordar todos los días, como dijimos hace 2 semanas, de dónde Dios me sacó. Porque eso es lo que eleva, valoriza la gracia y la misericordia de nuestras vidas. Pero también Pablo sugiere no solo el contraste de tiempos, el anterior y el ahora, pero también implica un contraste de relación. No solo hay una diferencia de situación, pero hay una diferencia de relación. Versículo 12, habíamos leído ya: sin Cristo, ausente de cualquier posibilidad de acercamiento, de comunión, de cercanía con Jesús. Sin significa que no existe como factor en nuestra vida. A veces, de tantos años que tenemos en la cultura cristiana, de iglesia y demás, nos olvidamos cuán terrible es estar sin, cuando siquiera existe la posibilidad de la ayuda, de la intervención de Dios, porque no es un factor que está presente en nuestra vida. Pero, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús. Sin Cristo compara con ahora. Ahora en Cristo Jesús. Todo va en función de la relación. Amén. No es solo que Dios me libere, que Dios me saque de mis macanas y me exima de vivir las consecuencias de las cosas que sembré con mis malos hechos. Pero se trata de que ahora yo esté en Cristo, sumergido en Él, consciente de Él, haciendo de Él mi referente constante, haciendo de Él mi amigo en comunión. Amén. Amén. En tercer lugar, es un contraste de posición. Versículo 13 dice: estabais lejos. En comparación con versículo 13 dice: hechos cercanos. Es una lejanía que no se puede medir en distancia física, por supuesto. Dios nos habla de que Él nos separa de nuestros pecados como está lejos el oriente del occidente, ¿no es cierto? Porque en verdad nunca se van a encontrar si uno va para un lado y para otro. Pero Dios no está hablando de una distancia, o Pablo no está hablando de una distancia física, sino que estabais lejos. No solo lejos de Dios y la posibilidad que Dios trae a la vida, pero lejos moralmente, separados totalmente, enajenados al punto que no tenían la más remota posibilidad, fuera de Dios por supuesto, de estar con Él. Pero versículo 13: habéis sido hechos
cercanos. ¿Cuán cercano? Tan cercano que podemos tocarle, tan cercano que podemos ser tocados por Él, tan cercano que no solo puede estar con nosotros, pero puede convivir con nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y todo esto fue hecho posible. Ese gran abismo fue cruzado. Esa insondable profundidad que nos separaba de Dios, los muros, las paredes, los obstáculos. Todo eso fue superado por lo que hizo Cristo por nosotros. Y yo creo que en este tiempo Dios está realzando en nuestro medio, a través de la obra del Espíritu, la realidad y la vigencia de la cruz. Amén. Yo creo que como nunca nos tenemos que amparar a su sombra, guardarnos bajo su sangre, la sangre provista allí, y siempre clamar que esa obra sea aplicada y realizada en nuestras vidas. Pero sabemos que para reconciliar los dos extremos, para que, digamos, espiritualmente Lázaro se pudiera encontrar con el hombre rico y viceversa, solo sería posible a través de la obra de reconciliación. Y dijo Jesús, cuando Él estaba en la cruz, colgado allí en Marcos 15:34, dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús estaba viviendo allí, su angustia, su tormento, en aquella terrible hora de sacrificio en la cruz. Por supuesto, ni remotamente nosotros lo podemos imaginar, podemos siquiera comenzar a imaginar el dolor que sintió, no físico, pero también espiritual. Pero el hecho que Él estaba viviendo el abismo que nos separaba de Dios. Él estaba sintiendo en su espíritu, en su corazón, la realidad de esa inmensa separación, esa profunda separación. Y por ende, cuando Él toma ese lugar, Él lo toma en lugar nuestro. Y Dios, detrás del velo de la cruz, del misterio de la cruz, la deidad, Dios, en la completud de su persona, sintió dolor infinito. Si Dios es infinito, también su dolor debe ser infinito. Y Él lo experimentó en la cruz. Dice, Dios estaba en Cristo redimiendo al mundo a sí mismo. Así que fue compartido ese momento de dolor donde el corazón de Dios era rasgado, cortado en dos, a causa de la presencia del pecado sobre el cuerpo de su Hijo, pero también a causa de esa separación que se daba por ese castigo. Es un poco la prefigura que vemos en la peña hendida cuando leemos de Moisés en el monte. ¿Se acuerdan cuando él quiso ver la gloria de Dios? Que Dios lo ubicó y lo cubrió en la hendidura de la peña. La hendidura significando lo que Dios experimentó en su corazón para poder albergar y para poder dar sitio a la redención de todos y cada uno de nosotros. Allí detrás del velo de la cruz ocurre el dolor de Dios, su capacidad de sentir dolor para que nosotros pudiéramos experimentar el gozo de estar en comunión y en la presencia con Dios. Pero habiendo establecido estos contrastes a partir del versículo 14, Pablo está destacando
justamente esa gran obra de reconciliación que hace posible que el abismo ya no sea un factor que separe a las partes. Versículo 14 lo volvemos a leer. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No solo la pared entre judíos y gentiles, no solo haciendo una común redención, pero ese obstáculo que impedía que todos finalmente pudieran realmente acercarse al trono de Dios. Ese muro fue derribado. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Derribar es una palabra que significa hacer añicos, triturar, destruir por completo, disolver, demoler. Eso es lo que significa derribar. Derribar la pared intermedia de separación no significa que solo le sacó un ladrillo o hizo un pasadizo. Significa que la obra de la cruz fue tan absoluta y tan contundente que ya libremente podían pasar las personas donde antes no tenían ni en su más extrema imaginación el concepto de poder acercarse a Dios. Versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades. Derribando la pared, dijo versículo 14. 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Las enemistades. En este caso, las enemistades venían de parte de la ley, que dictaminaba que toda persona que no cumplía a la perfección con las ordenanzas de Dios estaba fuera de su voluntad y era impedida esa persona de cualquier privilegio o recurso de su favor. Y por ende todo un pueblo, los gentiles y todas las naciones que conforman a los gentiles estaban fuera de esa posibilidad. Pero cuando vino Cristo, Él abolió en su carne las enemistades. Poner significa quitar de en medio, dejar sin efecto, cancelar por completo. Eso es lo que Cristo hizo con las enemistades, con todo factor que contribuyera para que nosotros no pudiéramos cruzar al otro lado y llegar a su presencia. Y luego dice, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que tenemos derribando, aboliendo, matando. Cosa de transmitir la idea, Pablo, de que la cruz no dejó nada al azar, no dejó nada sin afectar. Suplió toda necesidad para que nosotros no tuviéramos que vivir en vida lo que vivió el hombre rico en muerte, para que no tuviéramos que pararnos en esta vida y decir: Señor, te veo tan lejos, tan alejado, ¿podrías enviar a alguno que por lo menos me ayudara un poquito? ¿Cuántas veces en nuestra condición de inconverso quizás alguna oración le hayamos hecho a Dios? Pero no era de la postura de una cercanía, sino más bien buscando si por ahí el divino nos pudiera contestar. Pero cuando vino Cristo y a través de la contundencia de la obra que hizo en la cruz, Él derribó, Él abolió y Él mató. Mató las enemistades, las internas también,
Esa palabra matar significa aniquilar, matar sin dejar rastros. Significa el fin de la existencia de algo. Y todas las razones internas, nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, las enemistades, los enojos, las iras, todo eso en la cruz encontró su vencedor. Es verdad. En la cruz halló el que triunfó sobre todo ello. Y cuando nosotros nos apropiamos de esa obra, los efectos nocivos del pasado son cancelados en la sangre de Jesucristo. Toda la obra de convicción que hace Dios en nuestras vidas es solo llevarnos al punto donde nos damos cuenta que ya todo fue realizado. Solo falta esa entrega, esa rendición y esa confianza que le atribuye a Cristo y a su cruz. El poder de remediar, el poder de transformar mi corazón. Es decir, que no hay enemistad tan profunda que no pueda reconciliar Dios el corazón que la experimenta. No hay diferencia tan extrema que la cruz no haya provisto el remedio para juntar las dos partes que estaban antepuestas entre sí. Esa reconciliación provista en Cristo no es solo para librarme de los efectos, como dijimos hace poco, de nuestra maldad y de nuestro pecado. Hay muchas personas, lamentablemente, que son así con Dios, se acercan sabiendo que tienen un tormento encima, traen una mochila de cargas y de dificultades familiares y personales, pero solo están pensando sacarse de encima el peso y después seguir la vida como siempre. Pero la puntada final de la reconciliación no es solo librarme de algo, sino llevarme a algo. No solo sacarme de una situación que era ponzoñosa, destructiva, mala en todos sus efectos, sino llevarme a una relación gloriosa, cercana con Cristo, viviendo en el centro de su favor, viviendo en el centro de su voluntad. Cuando vivo en comunión con Él, entonces, dijimos al principio, podremos tener una apreciación de la magnitud de la obra de la cruz. Y a lo sumo, si por distintas razones, por si fuera por desobediencia o pecados o cosas que he tolerado o permitido en mi vida, yo cayera o me alejara de Dios, aun cuando sintiera otra vez esa gran cima o ese gran abismo, puedo recurrir a Cristo y saber que Él ya cumplió con todas las pautas necesarias para proveer el poder volver a reconciliar mi corazón con Dios. Todo el mensaje y toda la obra de Dios en este tiempo es para reconciliar nuestro corazón con Él, en relación con Él, sacar de encima los obstáculos, cruzar ese abismo que nos separaba de Él y una vez más establecer en el corazón esa conciencia de la cercanía y la provisión de esa relación que tenemos. Amén. Desde la dimensión de la luz, cuán gloriosa se ve la obra de Dios, cuán cercano está Dios. Y aun cuando Dios me permita mirar hacia atrás o mirar al otro lado del abismo, solo será para crear en mí un caudal de gratitud, una conciencia de entrega, de confianza, una necesidad de realzar siempre en mi vida el poder de la cruz de Cristo, de nuestro precioso Señor.
Hay una canción que hace años que no cantamos. Él es mi paz, pues ha roto todo muro. Él es mi paz, Él es mi paz. Echo toda carga en Él porque Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y yo quisiera, mientras hacemos el reconocimiento y expresamos nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios por la cruz de Cristo, podamos también permitir que, si nuestro corazón aún está en lejanía, si aún estamos en la posición de Job clamando, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Si por cualquier motivo está pesando sobre nosotros la carga de esa separación, podamos levantar nuestros ojos a Cristo y decir: Señor, yo me valgo de la provisión de tu perdón. Me valgo, Señor, de creer en ti, porque al fin de cuentas, más allá de lo que tú hagas en el corazón, que no lo hace el hombre, solo esperas, solo reclamas mi entrega y mi confianza y mi fe en ti, y tú haces lo demás. Él es mi paz, porque ha roto todo muro. Señor, gracias porque has tumbado los muros. Gracias, Señor, porque has derribado los obstáculos. Gracias, Señor, porque supiste abolir las enemistades, supiste matar la enemistad que había en mi propio corazón contra ti, de modo tal que hoy yo tenga el derecho y tenga el privilegio de poder acercarme a ti. Señor, queremos glorificar el poder de la cruz. Queremos glorificar a Cristo, el que dio todo para que pudiéramos cruzar del otro lado. Amén. Nos dice que Él es nuestro eterno Salvador. Él es nuestro perpetuo Redentor. Es decir, que no hay momento donde Él haya colgado los botines. No hay momento donde Él haya dejado de lado su oficio. Ese oficio de Redentor eterno nos lleva siempre consigo. Es una parte inseparable de su identidad. De hecho, que cuando me acerco a Él, sí será Rey, es majestuoso, es poderoso, es muchas cosas, pero nunca dejaré de encontrarlo como mi Salvador, como mi Redentor, como aquel que efectuó la reconciliación. Por eso, ante la más grande de la enemistad como la más pequeña, sea la enemistad venida de muchos años o ocurrida quizás en el día de hoy, pues puedo tener la certeza y la seguridad que Cristo ha hecho el gasto para que no exista más la cima, el abismo entre yo y Dios. No tiene
Justamente yo lo hice por esa causa. No para que arrastres la situación hasta mañana, la semana que viene, otro momento. No hay mejor momento. Nunca hay mejor momento que el presente. Este es el momento. Y si no estás allí, si no estás en paz con Dios, si hay guerra, si hay lucha, si hay aflicción, si hay discordia, si hay distancia, oh, eleva tu mirada y tu corazón a Cristo y dile: Señor, yo pido que la eficacia y la obra de tu cruz y de lo que tú hiciste por mí, Señor, se haga real en mi vida, en mi corazón, en el día de hoy. Que resuelva, Señor, todas aquellas cosas que me han mantenido mirándote de lejos como el hombre rico miraba a Abraham y Lázaro. Señor, tú te quieres dar mucho más que una leve mojadura en la lengua. Tú me quieres llenar de tu vida, tú me quieres saciar de tu comunión, tú me quieres llenar de tu plenitud, tú quieres compartir conmigo tu amor y tu espíritu y tu vida, tu luz. Y Señor, por eso yo exalto la persona de aquel que trajo reconciliación, yo exalto la persona de aquel que juntó los dos extremos, yo exalto la persona de aquel que hizo posible que pudiéramos no pegar el salto, sino cruzar caminando mediante su cruz al otro lado de una plena y completa satisfacción. Él es mi paz. Él es mi paz. Pues Él cuida de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda carne. Pues Él cuida de mí. Quiero llamar especialmente a aquellas personas que aún sienten un elemento de conflicto en sus corazones. Sienten que todavía están luchando. Hay enemigos, hay factores, hay influencias, hay pensamientos. Hay un quedo quizás de algún vicio moral, pero Cristo te llama, Cristo te convoca. Ven al pie